las personas, yo le digo, las personas, tanto las mujeres como los jóvenes y todos los que integran la iglesia, tienen que adaptarse a la iglesia. La iglesia no se puede adaptar a las personas. Es algo que estuvimos haciendo y creo que está mal lo que estamos haciendo. Las personas se tienen que adaptar a la iglesia. O sea, cada miércoles reunión tiene que venir miércoles. Cada un martes y venga el martes. No, porque yo trabajo, porque yo estudio, porque yo entiendo lo que trabajan, yo entiendo lo que estudian, yo quiero que estudien, yo quiero trabajar. Es obvio que tienen que trabajar porque tienen que diezmar y enfrentar bien. Pero no podemos decir no, porque fulanito no viene, pues no puede venir. Tenemos que seguir y utilizar los días que tenemos en la semana también. Y esta fue una prueba piloto y gracias a Dios fuimos muy bendecidos. Creo que fue la obediencia, tuvimos más presencia de Dios en especial manera que lo hemos hecho los sábados. El viernes fue algo muy lindo y es algo que yo sentí que Dios me confirmaba, que las personas se tienen que adaptar a la iglesia. Y si no, se quedarán afuera de la bendición. A ver. Bueno, Pablo empieza hablando en 2 Corintios capítulo 5. Él habla sobre este cuerpo que tenemos, ¿no? El cual fue creado por Dios. Vemos en Génesis cómo Dios crea al hombre del polvo, etcétera, etcétera. Y él habla de que este cuerpo un día se va a deteriorar. Este cuerpo va a volver a donde corresponde, que es al polvo, a la tierra. Pero que tenemos, nosotros los cristianos, tenemos un cuerpo nuevo, ¿no? Él habla de una casa o de un hogar, ¿no? En un momento dice, o una morada, mejor dicho, porque nuestra alma tiene que ir a morar, como nuestra alma no muere, tiene que ir a morar a un lugar. Mientras estamos hoy en vida, la morada de nuestra alma es este cuerpo, ¿no? Pero cuando este cuerpo se deteriore y vaya al sepulcro, que todos vamos a ir alguna vez, dice que el alma, Dios va a preparar morada para nosotros. Jesús va a preparar. Y que es bueno, decía Pablo en un momento, ojalá todos quisiéramos estar en esa morada ya, ¿no? En la morada celestial con el Señor. No quiere decir, Pablo explica, no quiero decir que con esto que, bueno, nos dejemos morir, sino que el anhelo nuestro es que esa morada esté en nosotros ya, ¿no? Poder estar con el Señor, porque cuando la Biblia nos enseña en Apocalipsis que cuando estemos con Él, allí no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, al contrario, va a ser todo gozo y alegría porque vamos a estar completos con Dios. Hoy nuestro cuerpo físico, nuestra alma, que lamentablemente por el pecado entró por medio de Adán, dice, no, hay muerte muchas veces en nuestro cuerpo. Este cuerpo, como decía en un momento, ¿quién me librará de mí, de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque es débil, porque flaquea. Este cuerpo se va a ir un día, ¿no? Y Pablo empezaba hablando de eso, ¿no? Y diciendo que bueno, que mientras vivamos, también decía él, para el Señor vivimos, cuando muramos, moriremos con el Señor, para el Señor, y si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y mientras nosotros, decía Pablo, estamos en este cuerpo mortal, tenemos una comisión, una gran comisión, tenemos un ministerio, tenemos una cierta responsabilidad delante de Dios. No es que Dios, bueno, ya vino, nos dio una vida nueva, no, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir en nosotros, nosotros nos reunimos en la iglesia, alabamos al Señor, que es lindo, que es bueno. Tenemos una responsabilidad todos nosotros, y que es llevar el Evangelio a toda criatura. Predicar y hablar del Señor a aquellos que no lo tienen, ¿no? Mientras estamos en este cuerpo. Cuando el Señor venga, dice también que aquellos que no hayan muerto serán transformados, ¿no? Porque este cuerpo no puede heredar, dice, la sangre y carne no heredará el reino de los cielos,
sino que seremos transformados y junto con aquellos que hayan dormido, dice, Dios los va a levantar y vamos a recibir al Señor en las nubes. Empieza hablando Pablo de esta situación, pero después habla sobre esta responsabilidad que tenemos como nuevas criaturas, como escogidos de Dios, como aquellos que hemos recibido la salvación de nuestra alma, aquellos que hemos conocido al Señor, que no es venir a la iglesia, que es bueno, que es importante, que no debemos dejar de congregarnos. No es solamente escuchar coritos o alabanza o prédicas en casa. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Ahora sí le voy a pedir a mi hermano que me ponga 2 Corintios capítulo 15, en el verso 11, ya dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, tenemos una responsabilidad temible delante del Señor. En la otra versión habla del temor al Señor, ¿no? Que nosotros tenemos que estar conscientes de que fuimos llamados para llevar la palabra de Dios, no solo para disfrutar todos los beneficios, no solo para estar en comunión, no solo para escuchar alabanzas y cosas, sino para llevar este mensaje. Dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Continuamente, Pablo decía, nosotros trabajamos para persuadir, para llevar el Evangelio y que los demás conozcan de Jesucristo y su salvación y el plan de Dios. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a nosotros? No. Estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero, ¿no? Podríamos decir que un poco como que le tiran una patadita a aquellos que creen que porque tienen un salón grande con muchas almas ya han vencido, han triunfado o son más que los apóstoles en este caso, ¿no? Más que Pablo. En cambio, él habla de ese orgullo de esas personas, de jactarse de tener una gran grey, vamos a decir, de personas o almas, pero que su corazón está muy lejos de Dios. Amén. Sin embargo, él hablaba, muchas veces Pablo, tanto en el libro en Corintios como en Romanos, él tiene que defenderse de que él era uno de los apóstoles, ¿no? Porque muchos, como Pablo no estuvo cuando Jesús caminó en la tierra, no estuvo como los discípulos, como Pedro, como Juan, como Santiago, ¿no? Los 12 discípulos que estuvieron con él. Pablo no estuvo con él, entonces muchos no lo reconocían como apóstol, pero porque ¿se acuerdan que había ciertos requisitos que uno tenía que tener? Que haber conocido a Jesús personalmente, haber estado con él y escuchar sus enseñanzas, ¿no? Hacer milagros, ¿no? Porque ellos hacían milagros, el poder de Dios estaba sobre sus vidas. Bueno, y otros más en este momento no recuerdo, pero entre esos eran unos, ¿no? Y como Pablo no había estado caminando con Jesús, muchos no lo reconocían como apóstol. Pero sí fue el último de los apóstoles, dice Pablo, porque Jesús mismo se le presentó, lo llamó y lo escogió a él, el camino a Damasco. Entonces, por eso él aquí de una manera defiende nuevamente su apostolado. No estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Amén. Cuando lo que está diciendo también es que vieron que la palabra de Dios después en un momento él dice que el Evangelio para el mundo es locura. Es más, a nosotros nos llaman locos.
¿no? Porque alabamos al Señor, porque oramos, porque nos juntamos a exaltar su nombre. ¿Sí? Yo he llamado loco, ustedes seguramente algunos de los que están acá habrán llamado esos locos, aleluyas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no tenían ese conocimiento del Señor. Pero aquellos dicen, pero para ustedes estamos sanos el juicio, porque sabemos que ellos, lo que quería decir es que las personas sabían que ellos eran apóstoles, Señor, que eran siervos de Dios y que estaban diciendo la verdad, que algunas de las cosas que parecían algo como la resurrección de Jesucristo, etcétera, parecía locura, ¿no? Para las personas. Sin embargo, ellos habían reconocido esas cosas, como nosotros creemos que es así, como nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos al tercer día, como Él lo dijo, ¿no? Entonces, para nosotros son personas cuerdas que están diciendo la verdad, que lo hemos vivido, lo hemos palpado de esa manera, ¿no? Sigue. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos, dejen de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿No? Somos nuevas criaturas, decía. Nosotros vivimos para Cristo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que Jesús nos compró con su sangre, con su sacrificio. Ya le pertenecemos a Él. Por eso Pablo decía, y si vivimos, vivimos ¿para quién? Para Cristo. Ya no vivimos para nosotros. Antes, en nuestra vieja manera de vivir, que teníamos antes de conocer a Cristo, sí, en realidad no, como ya estaba diciendo, se me fue la cabeza. En realidad vivíamos como bien nos placía a nosotros. Es más, creíamos que éramos libres, ¿no? Hacíamos lo que nosotros queríamos supuestamente, ¿no? Pensábamos que hay que vivir la vida, que creíamos que la vida era vivir de esa manera. O sea, estábamos lejos de Dios, apartados. Mirábamos la vida, dice, como punto de vista humano, desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, aquellos que no tienen a Cristo, aquellas personas, como dice la Biblia, naturales, que no tienen el Espíritu de Dios, para ellos es locura, ¿no? Y veíamos a Jesús lejos muchas veces, ¿no? ¿Vieron cuando, me gusta cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Nosotros veíamos a Jesús, pero como una historia, como algo que, bueno, nos contaron, pensábamos que hacíamos bien de ir alguna vez a la iglesia porque había un casamiento, o había un bautismo, ¿no? Etcétera, etcétera. O por ahí algunos que tenían un poco más de relación, iban a las misas, ¿no? Y creíamos que esa era la forma, el punto de vista humano que nosotros teníamos de servir al Señor, ¿no? De estar cerca de Dios. En cambio, Pablo dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Que hemos comprendido, que hemos aceptado a Jesús, el Espíritu de Dios que está en nosotros ahora nos revela y nos enseña todas las cosas. Empezamos a ver diferente al Señor. Ustedes fíjense, están viniendo todos los fines de semana a la iglesia. Díganme, antes, ¿iba a la iglesia? Yo no iba, por lo menos. Y si iba porque había un bautismo, o porque había un casamiento, o por ahí porque hacíamos alguna promesa, como me acuerdo con mi papá, ¿no? Y íbamos caminando hasta la iglesia, kilómetros, ¿no? Y de esa manera era el punto de vista nuestro ver al Señor. Pero ahora que lo conocimos, que entendemos muchas cosas que el Espíritu Santo nos fue enseñando por medio de su palabra,
¿no? Por medio de las predicaciones, por medio de la lectura, lo empezamos a ver distinto. ¿O no se dan cuenta que han empezado a ver distinto al Señor? ¿No? Ya no lo ven como alguien lejano o como una historia o como un santo más, hasta que podría decir, ¿no? Hoy lo vemos como nuestro Señor y Salvador, y todos los fines de semana, por lo menos creo que la mayoría, estamos deseosos de venir a la iglesia y de juntarnos a alabar y glorificar al Señor y agradecer todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y también venimos los miércoles porque sabemos que nos reunimos en un lugar en donde vamos a juntarnos con los hermanos a orar y a interceder por otros y por nosotros mismos. Lo vemos distinto, eso es lo que decía Pablo. Se dan cuenta que lo vemos diferente ahora al Señor desde que lo hemos conocido, desde que hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas, desde que el Espíritu Santo de Dios entró en nosotros. Ya no lo vemos como un punto de vista humano, sino que lo vemos distinto, lo vemos diferente porque Él actúa en nosotros, porque somos de Él, ¿no? Entonces decía, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó para ellos. Antes hacíamos lo que nosotros pensábamos que queríamos, que después en realidad nos fuimos dando cuenta que no hacíamos lo que queríamos, por lo menos a mí. Porque muchas de las cosas que para mí empezaron como un juego, o empezaron porque el otro lo hacía, esas cosas que Pablo dice en un momento, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Eso fue lo que nosotros en un momento hacíamos. Todos lo puedo hacer. Es verdad, yo puedo hacer lo que quiero. Pero no todo me convenía. Yo sabía que a la larga, la droga, en realidad la droga, supongamos, o la bebida, o los vicios, me iban a dañar, ¿no? Y iba a terminar destruyendo mi vida. Y es más, es la droga o el vicio, el que usted quería plantear, iba a terminar controlándome y yo iba a terminar siendo un esclavo, porque todo lo que poseía de valor lo vendía para poder consumir. Entonces ya no era que yo me drogaba cuando quería, ya me drogaba porque la droga ya me había sometido, me había vuelto un esclavo, igual que otros vicios, el juego, ¿no? El sexo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que a Dios no le agrada, que nosotros sabemos que está en la Biblia y que no es bueno para nosotros, nos terminan haciendo esclavos de esas cosas. Terminamos siendo viciosos de todas estas cosas. Y ya no somos tan libres como pensamos, porque esas cosas nos someten y nos consumen y nos destruyen. Ahora, Jesús vino a nuestras vidas y nos liberó de todo eso. Pero no nos sacó de todas esas cosas para que nosotros sigamos haciendo lo que queremos. No es un reseteo como la computadora, no sé cómo que se dice, limpiamos todo y bueno, empezamos a cargar todo de vuelta lo mismo. No, sí es un reseteo, podríamos decir, pero ya para hacer una vida diferente, una vida nueva con Cristo Jesús, con un componente muy importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos guía y nos enseña a ir a toda verdad, ¿no? Si verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida tiene que haber un cambio. Pero no porque yo decidí seguir a Cristo y ya empiezo a cambiar mi vida. No, vos no podés cambiar absolutamente nada de vos, nada. Porque si hubiese sido así, Jesús no hubiese venido a morir en la cruz. Si hubiese sido así, Jesús no hubiese mandado al Espíritu Santo para que habite en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va transformando. Lo que nosotros debemos ser es obedientes. Obedecer a Dios. Aunque a veces no nos guste lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecer igual, ¿no?
Y el Espíritu Santo, por eso digo que ya no somos nuestros, decía Pablo, no es que Dios nos dio la libertad de todo lo que nos sometía anteriormente y ya podemos hacer lo que queremos, sino que nosotros ahora pertenecemos al Señor. Podríamos decir que a cambio de lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos predicar el Evangelio. Seríamos egoístas, o somos egoístas, si en verdad no hablamos a otros del Señor, porque nosotros nos sentimos felices, nosotros nos sentimos bendecidos, nosotros nos sentimos acompañados hoy por medio de que Dios está con nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo por el otro, porque ese fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz, llevar la salvación a toda criatura. No solamente que nosotros, y así como dice, el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. Nosotros le decimos Señor. Señor es una persona de autoridad, una persona a quien nosotros nos sometemos, a quien nosotros respetamos, la cual es la autoridad nuestra. Cuando nosotros decimos Señor, tenemos que estar conscientes de lo que estamos diciendo. No podemos decir Señor y hacemos lo que nos place, ¿no? Por eso debemos obedecer. Y una de las cosas que empezaba diciendo Pablo acá es el temor que tenemos que tener hacia Dios, de saber que nos ha dado una comisión tan importante como predicar el Evangelio. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Yo ya no te puedo evaluar a vos y compararte conmigo. Yo no puedo decir, yo hago esto, yo hago el otro y vos no haces nada. No. O por ejemplo, juzgarte o decirte, mira, vos cometiste un error, yo no lo voy a hacer eso. O por ahí me dicen, y vos podrías hacerlo, vos te podrías equivocar como yo me equivoqué. Y es verdad, yo me puedo equivocar. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es juzgarte con Jesucristo. O decir, vos ante una situación X, de una reacción, antes de hacer algo, primero tenés que preguntarte, ¿qué haría el pastor? No. ¿Qué haría tu líder? No. ¿Qué haría Jesús? Porque Dios nos compara con Jesús. No nos compara entre nosotros. Porque la verdad nosotros dejamos bastante que desear. Entonces, así que hermanos, dejando de evaluar a otros desde el punto de vista humano, cosa que hacíamos antes, que nos comparábamos así, de esa manera, hoy ya no, en este tiempo, desde el punto de vista humano, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Sigue. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Otra traducción dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Entiendes? Pero nuevas para Él, para su reino, para que nosotros seamos cada vez más parecidos a Jesús. Y todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, que muchas veces nosotros volvemos y nos acordamos, dice que todo nuestro pasado, desde que aceptamos a Jesucristo, Él dice que lo echó al fondo del mar y ya no se acuerda más. Él limpió nuestro pasado, reseteó, cuando resetea la computadora, vuelvo a repetir, resetea la computadora y que no queda nada y entonces empieza a crear cosas nuevas, aplicaciones nuevas, como decía una vuelta predicó Kevin y decía, ¿no? Esas aplicaciones que usted va a poner en su computadora no tienen que ser aplicaciones que eran viejas y que ustedes saben que dañaron el disco rígido, ¿no? Sino aplicaciones que sean nuevas, que sean del Señor. Y ellos justo estaban hablando y discutiendo sobre las canciones seculares y sobre las canciones
cristianas, si está bien escuchar canciones seculares o canciones, tenemos que escuchar todas las canciones cristianas. Todo aquello que sea en exceso y te afecte tu disco rígido, desechalo. Vos sabés que todas esas cosas te hicieron mal, entonces no puedes seguir llenando tu cabeza con cosas que te hicieron daño. Porque pertenecemos a Cristo. Somos nuevas criaturas. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es nuestra tarea? De llevar la reconciliación a aquellas personas que están lejos de Dios. Esa es nuestra tarea como nuevas criaturas. Si hemos verdaderamente nacido de nuevo, esa es nuestra tarea. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Somos nosotros quienes hemos de llevar este mensaje maravilloso de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando siempre decimos que ni los ángeles tienen este privilegio? Jesús no lo hace más tampoco. No está predicando el Evangelio del Señor. Somos nosotros los que debemos predicar el Evangelio. Cuando Cornelio, un hombre que no conocía a Jesús, que no conocía el Evangelio, pero tenía un buen corazón para Dios, que oraba al Señor, dice que un día se le presentó un ángel y le dijo, te vengo a traer las buenas nuevas. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por vos. ¿Le dijo eso al ángel? No. Le dijo, andá y buscá a un tal Pedro que está orando en aquel lugar y él te va a decir lo que tenés que hacer. Los ángeles no tienen ese privilegio que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Somos nosotros. A nosotros Dios nos ha enviado este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en el nombre de Cristo cuando hablamos en el nombre de Cristo, ¿no? Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Somos embajadores. Y si nosotros hablamos en el nombre de Cristo, no te imaginas la autoridad que uno tiene. Es mucha la autoridad que Dios nos da cuando nosotros hablamos en el nombre de Cristo. Sigue. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, en resumen, Jesús murió en la cruz, se entregó a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que seamos nuevas criaturas. Como nuevas criaturas para el servicio a Él. Ya no le pertenecemos a Cristo. Y sería hermoso que podemos decir que le pertenecemos al Señor. Y si nosotros ustedes saben que si nosotros le pertenecemos al Señor, nadie nos puede tocar. ¿No? Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y Dios nos cuida si nosotros estamos bajo su cuidado, bajo su servicio. Bajo su servicio. Somos de Él, le pertenecemos a Él, somos nuevas criaturas. ¿No? Ahora, ¿en verdad somos nuevas criaturas? ¿Cómo sé si soy una criatura? Primero, es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero después tiene que empezar a ver frutos de esa nueva criatura. ¿Se entiende? Y los frutos los encontramos en Gálatas.
Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Esas cosas tienen que empezar a ver en nosotros, porque antes no había. Antes en nosotros había venganza, odio, ¿no? El amor ese que decíamos tener, que era en realidad con un amor con condición. Si él me ama, yo lo voy a amar. Si ella no me ama, yo no la amo. Pero si ella me ama, yo lo amo. O sea, esperaban que el otro ame ese amor con condiciones, que no es el amor de Dios. El amor de Dios no nos pone en condiciones. Ese amor no sufrido, benigno, ese amor que no busca lo suyo, que está en 1 Corintios 13, ¿no? Donde podemos ver cómo es el amor que Dios ha puesto y ha derramado sobre nosotros según Romanos capítulo 5. Y ahí derramó ese amor sobre nuestras vidas. Entonces, si nosotros verdaderamente somos unas criaturas, primero, si usted con fe ha aceptado al Señor, nueva criatura es, dice, todo aquel que acepta a Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ya es nueva criatura, le pertenece a Cristo porque Él le ha comprado con precio de sangre, le pertenece a Él. Pero cuando habla de pertenencia, a veces parece que, es más, a nosotros nos pica, porque nosotros, si hay algo que no nos gusta es que nos diga que tenemos dueño o que tenemos que someternos a un Señor o debemos estar obligados a que un Señor nos guíe. Es más, nos cuesta reconocer a Dios como Dios, porque lo único que hacemos muchas veces con Dios es pedirle y pedirle y reclamarle y reclamarle, y en realidad no nos damos cuenta que Él es Dios. Él es Dios. Y en verdad nosotros debemos, sí, humillarnos, adorarle y reconocerle como Dios, someternos a Él. Y es algo que nosotros como seres humanos, porque aún estamos en este cuerpo, que es nuestra vieja naturaleza, nos cuesta, que lucha. ¿Vieron que hay, dice Pablo, hay una lucha ahí en medio entre el espíritu y la carne, que la carne quiere hacer lo que quiere, cosas malas, porque no puede hacer otra cosa. En cambio está el Espíritu de Dios en nosotros que nos lleva a hacer lo que Dios nos manda. Entonces está siempre esa lucha en nosotros. Y eso debemos ir venciéndolo. ¿Cómo? Llenándonos cada vez más de Dios, sometiéndonos cada vez más a Dios, ¿no? Sometiéndonos más a Dios. Que es algo que nos cuesta, hermano. Yo sé que, porque a mí me ha pasado, miren, para poder sacar un poco mi temperamento que tenía, porque yo era muy polvorita, así me fajaron muchas veces, pero bueno, no importa, era muy polvorita. Dios me puso en una iglesia donde había un pastor que era terrible, y yo tenía que callarme la boca, y muchas veces no me gustaba lo que hacía, y sabía que estaba mal, bíblicamente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero me tenía que callar la boca y sujetarme. Y era una persona que, hermano, yo no faltaba nunca a la iglesia. Y llegaba una hora antes y me preparaba. Y aún estando, me acuerdo, disciplinado, yo iba con mi camisa, mi corbata y llegaba media hora antes y me sentaba al fondo porque no quería molestar a nadie. Pero iba con mi camisa y mi corbata. Recuerdo que había un hermano que me decía, yo cuando me disciplina, vengo con el pantalón del trabajo, dice, era barrendero, con el pantalón del trabajo y con la camisa. Y no vengo a todas las reuniones, hasta que me levanto la disciplina, ¿no? Pero Dios lo venía puliendo, porque si algo vuelvo a repetir, que a nosotros nos cuesta, es obedecer. Y la obediencia, para que entendamos, creo que todos ya estamos cansados de repetirlo, pero hay algo que voy a repetir siempre. La obediencia no es hacer lo que yo quiero, sino eso que no me gusta o no quiero, pero me mandan a hacerlo. Ahí se nota la obediencia. Si yo voy y lo hago. Supongamos, a mí me da asquito de limpiar los baños, pero el pastor mi líder me dice, ¿no puedes dar una trapeada al baño? Ahí es donde se ve la obediencia. Porque Dios te va a plantear esas situaciones. Te va a plantear esos problemas que vos tenés
que Dios quiere pulir. Me das quito para hacerlo. No, andá y limpiar el baño. O que Dios mira, Señor, dame paciencia. Recibo la paciencia. No, ¿qué recibo la paciencia? Te voy a mandar al hermano más pesado que viene en la iglesia para que esté al lado tuyo todas las reuniones y te siga y te apoye la cabeza en el hombro y te haga... A ese te voy a mandar. Porque vos tenés que... Yo ya te la di a la paciencia por medio del Espíritu Santo. El problema es que vos no la usás. Vos usás la otra paciencia que tenías antes, que no existe. Entonces hay muchas formas de que podemos pensar y plantearnos si en verdad hemos nacido de nuevo o no. Yo puse algunas, a ver. La número 1 dice, una mentalidad renovada. Vuelvo a repetir, ya no vemos, dijo Pablo, a Cristo como lo veíamos antes naturalmente, como hombres. Hoy lo vemos distinto al Señor. Hoy venimos a la iglesia sabiendo que Él está. Alabamos su nombre sabiendo que Él está. Oramos porque sabiendo que uno nos escucha. Ya no digo vanas repeticiones, sino que hablo con Él. Y Él me responde, ¿no? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos transformarnos, nuestra mentalidad, resetear y sacar todo lo que era viejo, que no nos beneficia, ni nos hace tener una buena comunión con Dios, y resetear toda nuestra mente y empezar a llenarnos con cosas que nos relacionan con Dios, que nos acercan a Dios, que es su palabra, su alabanza, su adoración, su charla, su conversación por medio de la oración con Él. Debemos renovar nuestra mente conociendo al Señor. Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Él decía que debíamos renovarnos, ya dejar las cosas viejas. Somos nuevas criaturas. 2. Nueva identidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Pablo fue un hombre importantísimo en Jerusalén. Era descendiente de la tribu de Ismael, judío de Judía. No era una persona que tenía un papá árabe y una mamá judía. No, él era judío, descendiente directo de uno de la tribu de Israel. Era fariseo con estudiosos, había estudiado a los pies de un hombre importante en la sinagoga que era Gamaliel. Era alguien muy importante, conocía y sabía muchos idiomas, muchas lenguas. Pero ¿qué dijo? Todo eso lo tengo por basura, por amor y para ganarme el amor de Cristo. Todas esas cosas, Él renovó su mente. Por eso decía esto, renovemos nuestra mente. Ahora entendamos que ya tenemos otra identidad, que somos hijos de Dios. Cristianos que seguimos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Y debemos obedecer a nuestros papás. Debemos someternos a Él. 3. Estilo de vida y frutos. Gálatas 5:22-23 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad, que nos vayamos cada vez apartando más para sus cosas. Revestirnos. ¿Cómo nos revestimos? Viniendo a la iglesia, trabajando para Dios, sirviéndole, escudriñando su palabra, orando, ¿no? Hablándole a otros del Señor, ¿no? Que nos vean distintos, porque nos ven distintos. A mí me ha pasado, yo no sé de ustedes, pero a mí me ha pasado
trabajando en un lugar, en un momento me dice, vos sos medio raro, ¿no? Y claro, ya me parecía vos que era evangélico, ¿no? Y te dicen, porque ellos se dan cuenta, porque nuestro vocabulario, nuestra forma de andar, de caminar, no somos igual a ellos, somos distintos, porque Dios nos cambió y tenemos estos frutos en nuestras vidas. Debemos revestirnos del nuevo hombre. Creo que queda uno más. Propósito claro y misión. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el primero, poner el número 1, mentalidad renovada. Yo ya no tengo que estar pensando como pensaba antes, ni siquiera tengo que estar pensando en lo que me sucedió en el pasado. Yo tengo que entender que soy una nueva criatura, que ahora depende todo de Dios y de mí, de lo que el Señor quiere hacer con mi vida. Una mentalidad renovada, sigue. Una nueva identidad, entender que yo soy un hijo de Dios, que soy una persona que Dios escogió y ha dado una nueva vida. Y el estilo de mi vida tiene que reflejar eso, de que yo tengo una nueva vida y tiene que haber estos frutos en mi vida, porque el Espíritu Santo los puso ahí, Dios puso por mí el Espíritu Santo. Ahora que yo lo quiero utilizar o no es otro problema. Y el propósito claro y la misión. A mí Dios me llamó para llevar el Evangelio. Dios me escogió y me hizo una nueva criatura para llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Entonces, como verdaderos nacidos de nuevo, debemos tener esto en nuestras vidas. Si no lo tenemos, si no hay nada de las 4 que hemos planteado ahora que nos identifique, tenemos que examinarnos. Dios nos advierte, nos llama. ¿No? A veces somos rebeldes. La Biblia dice en Hebreo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. ¿No? Dios nos escogió y nos llamó. En el proceso del cristiano, pero aquel cristiano verdadero, estoy hablando no de aquellos que, porque lamentablemente la Biblia también habla que la cizaña y el trigo se van a criar juntos, van a crecer juntos en la iglesia. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, en este proceso, algunos van a tardar más y otros menos, porque algunos somos duros de servir, somos más cabeza dura. Y hay veces que queremos hacer las cosas como nosotros deseamos. No nos queremos someter a Dios. El pueblo de Israel escuchó el mensaje. El pueblo de Israel tenía el Antiguo Testamento, la Torá, el Talmud, todo donde habla clarito de Jesús, pero no lo quisieron recibir. Ellos querían llegar al cielo como a ellos le parecía, por medio de la ley. En cambio, Dios tenía otro propósito y ellos sabían muy bien, otros planes, que era la única forma de llegar al Padre, es por medio de Jesucristo. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos place. Muchas veces nosotros queremos hacer de la manera que nosotros... Mirá, yo recuerdo que un amigo tenía un amigo y que siempre hablábamos de Dios, y me dice, yo a Dios lo llevo acá. Me sacó una cadenita con una cruz. Y yo le decía, no es así. Vos no tenés que llevar a Dios a ningún lado porque es Dios. En todo caso, Dios te tiene que llevar a vos, ¿no? Y somos así, le planteamos a Dios, le decimos, te entrego mi vida, yo quiero que me hagas una nueva criatura,
que me ayudes a cambiar. Pero mira, yo te digo, yo no puedo ir todos los domingos a la iglesia. Yo no puedo colaborar mucho con la iglesia, no puedo estar en las reuniones, Señor. Bueno. Ahora, digamos que ya no nos pertenecemos a nosotros, que le pertenecemos a Él, que estamos para su servicio. Entonces, en realidad, queremos hacer como el pueblo de Israel, llegar, porque todos queremos irnos al cielo. Nadie se quiere ir al infierno. Si yo le digo, ¿cuánto se quiere ir al infierno? Y le levante la mano, ¿cuánto se quiere ir al infierno? Dale decir, yo. Todos vamos a querer irnos al cielo, pero a nuestra manera. Por el camino que a mí me parece mejor. Sin embargo, Dios trazó un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y si yo no sigo el camino que Dios me trazó, lamentablemente, no voy a llegar. Es mentira que todos los caminos van a la Roma, como decían antes, ¿no? Vieron que de eso se agarraron también todos los caminos, nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. No, mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si yo quiero ser verdaderamente nacido de nuevo, yo voy a buscar seguir ese camino. Si hay algo que muchos hijos quieren muchas veces, no tanto, no se para mucho, por ahí no se ve mucho, pero sí desean e imitan a sus padres. Y anhelan muchos llegar a ser como su papá. No todos, algunos. Pero en sí, en nosotros tiene que estar este sentir de querer ser como nuestro papá, ¿no? Y para poder ser tenemos que seguir sus huellas, sus pasos. Recuerdo que había un hermano y que a veces se toman muy en literal lo que uno dice en la Biblia. Y la Biblia dice que debemos seguir a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Está en el cielo. No está hablando de seguirlo caminando atrás de Él. Está hablando de sus acciones, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de llegar a las personas, de tratar con las personas. No es solamente tener lástima, sino que actuar, hacer algo por esas personas que necesitan, y en especial manera predicar el Evangelio. Porque el único que los puede sacar de ese lugar es Jesucristo. Entonces nosotros como hijos debemos ser imitadores de Él. Debemos imitar. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Nosotros debemos imitar al Señor. Imitar a estos hombres que, como él empezaba diciendo, ¿no? Él sentía que era, por el principio, capítulo 5, verso 11. Él sentía lo importante que era lo que estaba haciendo. Decía, dado que entendemos, él decía, él entendía, o los discípulos que estaban con él, nuestra temible responsabilidad ante el Señor. No era algo pasajero, bueno, no, el domingo voy y predico, no, el miércoles me toca predicar a mí, bueno, voy el miércoles. No, era todos los días. Él sentía el temor de llevar el Evangelio a todas las personas. Él sentía que era, porque tiene que ser así. Porque en verdad tiene que ser así. O vos no sabes que si vos no le hablas a tu hermano, se vaya al infierno. Y tuviste la oportunidad de hablarle a tu hermano y no le hablaste, él se vaya al infierno. O vos no sabés que aquel, tu tío o tu tía o tu padre o tu madre, si vos no le hablás del Señor, se vaya al infierno. Entonces tiene que estar ese temor. Si yo le creo lo que Dios dice, en nosotros de decir, tengo que avisarle lo que le va a suceder si no acepta a Jesucristo en su corazón. Tengo que tener ese temor, ese miedo de que le suceda eso a quien yo amo verdaderamente. Porque eso es lo que sentía el Señor. Por eso vino y soportó todo lo que soportó, ¿no? Vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros lo hacemos. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, ahí orando, dijo, Señor, si puedes, a pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús mismo nos enseñó, siendo Él el Hijo de Dios, diciendo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Pero nosotros no somos así. Queremos hacer la nuestra muchas veces.
Y no nos damos cuenta que aquellas personas que nosotros decidimos amar, hoy se están perdiendo. Y mientras nosotros estamos acá gozosos y alegres porque el Señor nos está hablando y nos está bendiciendo. Y estamos tranquilos y seguros porque sabemos que nos vamos a ir con Él si Él viene en este momento. Pero aquellas personas que nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle, no le hicimos. Porque en verdad todavía nos cuesta creer si es verdad lo que la Biblia dice. Porque todavía me cuesta adaptarme a ser una nueva criatura. Y esos frutos que tienen que estar en mí, que es el amor principalmente, no está fluyendo. Porque si yo verdaderamente amo a aquel que está a mi alrededor y creo que se está perdiendo, digo, voy a hablarle del Señor. Amén. Esa es nuestra gran comisión. Y así como Pablo tenía ese temor, nosotros también tenemos que tenerlo. Y buscar la forma o la manera que Dios nos guíe para que nosotros podamos también permitir que otros, como nosotros, sean nuevas criaturas. Y que puedan dejar su pasado que los atormenta, que le hace daño, porque muchos están sufriendo nosotros. Por lo menos a mí me pasaba que cuando no tenía a Cristo, mi pasado me atormentaba, lo que me había sucedido me atormentaba, me hacía mucho mal. No me suicidaba porque había escuchado algo de la Biblia y sabía que aquí que se mataba iba derecho al infierno. Entonces decía, no, eso no, pero sí, más de una vez busqué que me mataran. Porque yo recuerdo saber que me agarraron en un campo y me pusieron un revólver en la cabeza y dijeron, acá te matamos. Empecé a hablar. A mí no me importó. Porque con 17, 18 años, mi vida ya no tenía sentido. Y hay muchos afuera, alrededor tuyo, en tu casa, en tu vecino, tu hermano, tus familiares, que hoy están de esa manera. No encuentran un significado a su vida. Hace poco miraba en el noticiero una criatura de 17 años que se suicidó. Y no saben por qué. 17 años. Toda una vida por delante. Pero no tiene sentido. Y hay muchos cristianos que vienen a la iglesia que tampoco tienen sentido su vida. Porque no tienen proyecto, no tienen visión, no proyectan nada para hacer para Dios o para su propia vida. Porque están viviendo una vieja vida. Cuando Dios nos dio una nueva vida, y cuando Dios nos dio una nueva vida, Él cambió nuestra forma de pensar y de ver la vida. Como yo quiero terminar con esto, les contaba a los varones el otro día que fui a arreglar una estufa, una hermana que hace muchos años la conozco, yo era chiquita, venía a casa a tomar chocolatada, yo la hacía, tenía 10, 11 años, 12. Después empezó ahí, estaba en el coro, recuerdo, bueno. La cuestión es que yo oraba para que el Señor me dé palabra, porque quiero que vuelva al Señor, ¿no? Pues está apartada. Y pudimos hablar un poco. Pero en un momento la llaman por teléfono y sale corriendo de la casa. Yo me quedé con el esposo y al ratito nomás lo llama el esposo que vaya también. Entonces el esposo me dice, vamos José, acompáñame. Llego a la casa de estos hermanos, de los padres de esta chica. Un chico de 14 años, porque creo que me dijo que iba a la secundaria. Había hecho un desastre en su casa, en la casa del papá. Había subido, tenía un primer piso, rompió los vidrios, rompió muebles, con 14 años. Y yo llego, obvio yo no me podía meter porque yo no soy de la familia, pero bueno, entré, lo agarraron al nene, no lo podían agarrar. Después como que se calmó un poco, pero lloraba y lloraba y lloraba. Y estaba muy enojado con su papá porque su papá se droga y no le presta atención. Y su mamá está separado
Entonces la mamá habla mal del padre, a él le llena la cabeza contra el padre le llena la cabeza contra la madre, y así está. Entonces él en un momento explotó. 14 años. Y yo me vine muy mal, muy mal. En un momento le quise contar a Vanessa y no podía. Me puse a llorar porque yo me veía a mí, a esa edad, con todo ese odio, esa bronca, ese rencor por lo que me había sucedido. Y a él le había sucedido lo mismo. Sus padres, estando presentes, estaban ausentes. Y los dañaron y lo lastimaron hasta más no poder. Que este chico reventó y rompió todo en la casa. Yo lo abracé, oramos juntos. Primero no quería, después me abrazaba. Y oramos con él. Jacob se llama. Y yo le dije, mira, empieza a pensar en vos. Porque yo mucho tiempo traté de querer cambiar a mis papás. Y no pude. Jamás me iban a escuchar a mí porque yo era su hijo. Pero sí en un momento, yo después, muy tarde por ahí, pasaron muchos años, pasé muchas cosas feas, me di cuenta que tenía que empezar a pensar en mí, que ya mi familia, la de mi papá, ya la había perdido, que no había forma de construir nuevamente esa familia, pero sí que tenía la posibilidad en Dios de formar mi familia y darle lo mejor a mis hijos y darle lo mejor a mi esposa. Tratar de hacerlo mejor y no cometer los mismos errores que cometieron mi papá. Y me abrazó muy fuerte, estuvimos un buen rato los dos solo en la habitación abrazados. Y yo me veía a mí. Y yo veía, decía, Señor, ¿cuántos niños y cuántos jóvenes están pasando esta situación? ¿Y nosotros qué hacemos? Si nosotros tenemos, decía, vas a ver, más vuelvan a Dios. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo, hablamos en nombre de Cristo, cuando les rogamos, vuelvan a Dios. En otra traducción dice, reconciliados con Dios. Y ese ministerio, hermano, el misterio de la reconciliación lo tenemos nosotros. Somos nosotros los que tenemos el poder para que las personas se reconcilien con Dios. Vamos a ponerlo de pie. Si hay alguna persona que en esta noche dude o quiera sentir en su vida que es una nueva criatura y que por ahí no sienta todavía ser una nueva criatura, yo voy a pedir que pase a frente. Tal vez sí lo es, seguramente, porque si usted dice, Pablo en un momento decía también, está en tu boca la palabra. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El poder está en vos, en tu boca, en lo que vos confieses, en lo que vos digas, está el poder. Pero si lo has hecho, gloria a Dios. Pero tenés que empezar a vivir una nueva vida. Si no lo hiciste o dudás o hay alguna, que el anhelo tuyo está de hacerlo de ahora en más, yo te pido que pases al frente. Y vamos a estar orando. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has dado esta noche. Yo te doy gracias porque sé que muchos de los que estamos aquí somos
nueva criatura. Que tú nos has dado una nueva vida. Que las cosas viejas pasaron. Ya no hay nada que nos pueda dañar en el pasado. Nosotros debemos empezar a renovar nuestra mente y pensar en el hoy. En este momento que estamos viviendo. Porque este momento que estamos viviendo y que vamos a decidir vivir en este momento va a ser fundamental para nuestro futuro. Porque todo lo que hagamos hoy va a afectar nuestro futuro. Y por eso nosotros deseamos y anhelamos hacer las cosas bien. Pero te pedimos tu ayuda, sabemos que solo no podemos. Y debemos confiar, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que estoy juntamente con Él crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque de esa manera también estamos dando a Dios que Él lo empiece a ver a nosotros. Ya no nos ve a José, a Lucas, ni a Marcelo, ni a Abel, ni a Maxi, ni a Mandy, ni a Vanessa. Él ve a Cristo en nosotros, a Jesús en nosotros, porque nosotros hemos sido crucificados junto con Él. Y si Él murió, pero resucitó, nosotros también hemos muerto a nuestra manera vieja de vivir y resucitamos con Él para tener una vida nueva. Por eso te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno en nosotros. Y queremos terminar cantando una canción en la cual sabemos que tu presencia está en este lugar y tú estás derramando algo especial en nosotros. Algo está cayendo aquí en Sol Mayor.